Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Abrimos el informativo del día con la actualización sobre el estado de salud del primer ministro eslovaco Robert Fico, después de recibir 5 disparos ayer. Está actualmente estable, pero grave tras la operación de urgencia a la que tuvo que ser sometido. El intento de magnicidio ha sido condenado por la mayoría de líderes europeos y el atacante ha sido acusado de tentativa de asesinato. Pasando al conflicto ruso-ucraniano, desde Moscú siguen alargando el frente ucraniano, lo que está haciendo que el país tenga que evacuar Kharkov. El Papa Francisco ha rezado en el Vaticano por Afganistán y las recientes inundaciones, así como también por el fin de las guerras, tanto ruso-ucraniana como la guerra de Gaza. Pasando a un terreno más local, el independentista catalán Oriol Junqueras ha anunciado que dejará su puesto después de las elecciones europeas y tras el negativo resultado obtenido en las pasadas elecciones catalanas. Os dejamos con los titulares del día. Tras sufrir un intento de asesinato, el primer ministro eslovaco fue operado de urgencia y su vida ya no corre peligro. Putin comenzó una visita oficial a China con un primer encuentro en el que agradeció a Xi Jinping su papel en relación con el conflicto de Ucrania. La crisis en la región de Kharkov continúa mientras las tropas rusas avanzan, disparando contra posiciones ucranianas y obligando a miles de personas a huir. La vida de Robert Fico no corre peligro. Así lo anunció un alto cargo del gobierno eslovaco que dijo que esperan que el primer ministro sobreviva tras el intento de asesinato sufrido en un evento político el miércoles. Tras ser trasladado a un hospital en estado muy grave, los médicos lucharon por estabilizarlo varias horas en un largo y complicado procedimiento quirúrgico. Según fuentes oficiales, el atacante realizó 5 disparos frente a un centro cultural en la ciudad de Hanlova, a casi 140 kilómetros al noreste de la capital, Bratislava. Una bala atravesó el estómago y la segunda alcanzó una articulación. Inmediatamente fue trasladado al hospital. La presidenta eslovaca expresó su conmoción. Un ataque físico al primer ministro es en primer lugar un ataque a una persona, pero también es un ataque a la democracia. La retórica del odio que podemos ver en la sociedad conduce a acciones de odio. Por favor, basta ya. Mientras Fico era trasladado al hospital para ser intervenido de emergencia, los mensajes de apoyo se sucedían en Europa. No debe haber violencia. La democracia se caracteriza por la capacidad no violenta para resolver las diferencias, y así debe seguir siendo. Este es un acto de violencia totalmente inaceptable. Deseo al señor primer ministro una pronta recuperación. Y es importante que el atacante responda de sus actos. Un sospechoso de 71 años ha sido detenido y la investigación inicial ha hallado una clara motivación política, según las autoridades. Entre profundas divisiones sociales en el país, el presidente electo Peter Pellegrini, aliado de Fico, calificó el tiroteo como una amenaza sin precedentes para la democracia eslovaca. El estado del primer ministro Robert Fico se ha estabilizado durante la noche aquí en el hospital de Banská Bystrica, según el ministro de Medio Ambiente. Pero las profundas divisiones políticas que provocaron este atentado persisten en el país. Ayer, 2 ministros de la coalición gobernante, el ministro de Defensa y el ministro del Interior, estuvieron aquí y también trataron de aliviar las tensiones. Dijeron que la retórica de odio que ha llevado a esta polarización debe terminar. El partido del primer ministro Robert Fico ha sido acusado sistemáticamente de desmantelar la democracia aquí en Eslovaquia, y la oposición ha sido rutinariamente acusada de vender el país a Occidente. Incluso Zuzana Čaputová, la presidenta saliente, dijo que la retórica de odio y la polarización deben terminar en Eslovaquia. Gábor Tanács, for Euronews, in Banská Bystrica. El atentado contra el primer ministro eslovaco Robert Fico ha conmocionado a toda Europa. Fuentes del Ministerio del Interior de Eslovaquia insinúan que el ataque podría haber tenido una motivación política.
El periodista de investigación Andrej Matisak ha explicado a los periodistas de Euronews Serbia que la política eslovaca ha creado un caldo de cultivo ideal para la violencia. La polarización, o incluso tal vez la radicalización, de al menos parte de la sociedad eslovaca, es en primer lugar el resultado de la acción de los políticos. En septiembre hubo elecciones al Parlamento, después, en marzo y abril, 2 rondas de elecciones presidenciales. Ahora estamos en plena campaña previa a los comicios al Parlamento Europeo. Así que se han sucedido constantes azotes y vapuleos políticos durante muchos meses e incluso antes. Muchas personas han establecido paralelismos entre el ataque del miércoles y otro episodio de violencia ocurrido en Eslovaquia, el asesinato en 2018 del reportero de investigación Jan Kuciak y su prometida Martina Kusnirova. Utilicemos este horrible acto de violencia de forma positiva. Sería bueno ver a los políticos de todos los partidos reunidos en una sala y diciendo al mundo, por favor, no difundan el odio. No difundan la violencia. Por favor, no difundan mentiras. Las autoridades eslovacas han descrito el ataque contra Fico como el día más oscuro de la historia moderna del país. El autor confeso de los disparos ha sido acusado de intento de asesinato. Entre tanto, el primer ministro permanece hospitalizado. Su estado de salud sigue siendo grave, aunque estable. La crisis en la región de Kharkov continúa mientras las tropas rusas avanzan, disparando contra posiciones ucranianas y obligando a miles de personas a huir. El presidente Zelensky pospuso un viaje planeado a Portugal y España para finales de esta semana, ante la gravedad de la amenaza que enfrentan sus soldados. Con la esperanza de que las defensas se desmoronen, Rusia está abriendo nuevos frentes para forzar la dispersión del ejército ucraniano, que carece de suficientes municiones y personal, a lo largo de la línea del frente de 1000 kilómetros. Las tropas del Kremlin han obligado a las fuerzas ucranianas a retirarse de algunas partes del noreste del país, mientras continúan luchando contra Rusia en otras áreas. En ese difícil contexto para Ucrania, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken reafirmó durante su reciente visita al país el apoyo de Washington a Kiev. El presidente ruso comienza una visita de Estado a China. Putin dijo que informará detalladamente al líder chino sobre la guerra en Ucrania y expresó su agradecimiento por lo que calificó como la iniciativa de China para regular la situación. Xi Jinping, por su parte, indicó que su país espera desempeñar un papel constructivo y que Europa regrese pronto a la paz y la estabilidad. El año pasado, China ofreció un amplio plan para la paz que delineaba principios generales para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque no ofreció nuevos detalles sobre cómo Pekín podría estar preparado para involucrarse con ambos lados del conflicto. China tiene una influencia significativa como apoyo clave de Rusia tras su invasión de Ucrania. El gigante asiático continúa suministrando a Rusia componentes clave que Moscú necesita para su producción de armas, y su compra de petróleo y gas rusos ha ayudado a impulsar la economía rusa y sortear las sanciones occidentales. El Papa Francisco ha señalado que piensa en la gente de Afganistán, especialmente en los niños que han perdido la vida tras las devastadoras inundaciones en el norte del país que han dejado a muchas personas sin hogar. Las lluvias estacionales, inusualmente intensas en Afganistán la semana pasada, han dejado más de 300 muertos y miles de casas destruidas, la mayoría en la provincia de Baghlan. Además, en su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro, el Papa instó a los fieles a unirse a él en la oración por la paz en el mundo. Miles de manifestantes tomaron las calles de la capital de Armenia, Ereván, para exigir por enésima vez la dimisión del primer ministro Nikol Pashinyan.
Están enfadados por el acuerdo de paz con Azerbaiyán sobre el disputado territorio de Nagorno-Karabaj. Les molesta la decisión de Pashinyan de ceder el control de varios pueblos fronterizos al gobierno azerbaiyano. La zona está reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, pero fue habitada por personas de origen armenio hasta septiembre de 2023, cuando la mayoría de la población huyó tras una operación militar azerbaiyana. Francia declaró el estado de emergencia en el territorio de Nueva Caledonia por los disturbios que han dejado al menos 4 muertos y más de 300 heridos. El detonante fue el debate de una reforma electoral para ampliar las listas de votantes que, según los detractores, beneficiaría a los partidarios de Francia en Nueva Caledonia y marginaría aún más al pueblo indígena kanako, que busca la independencia y arrastra una larga historia de discriminación. El gobierno francés anunció el despliegue de fuerzas militares y el envío de refuerzos policiales. Decenas de ciudadanos se concentraron ante el Tribunal de Apelación en Podgorica, capital de Montenegro, para exigir mayores penas para los violadores. Los manifestantes afirman que los niños del país no están protegidos frente a las violaciones y los abusos sexuales. La protesta se produjo después de que las autoridades judiciales decidieran reducir de 15 a 8 años la condena de un hombre declarado culpable de violar repetidamente a una niña. Un ciudadano señaló que los violadores suelen reincidir y que si violaban a otra niña, el Tribunal de Apelación sería responsable. Los casos de tos ferina han aumentado en Rumanía después de que el Centro Europeo de Control de Enfermedades emitiera una alerta sanitaria hace 2 meses. La tos ferina es una infección bacteriana peligrosa para los bebés y los ataques de tos en los menores pueden causar la muerte por asfixia o paro cardíaco. Según las autoridades sanitarias, solamente en lo que va de año se han registrado 122 casos en Rumanía. Los médicos afirman que la vacunación es la mejor manera de prevenir esta enfermedad respiratoria muy infecciosa que provoca accesos de tos convulsiva muy intensos. Soy Linda Laura Sabadini, exdirectora del Instituto Italiano de Estadística y presidenta actual de Women 20. El próximo Parlamento Europeo debe reducir la desigualdad de género en el trabajo, en las sociedades y en los puestos de toma de decisiones. Además, debería dar prioridad al reconocimiento de la violación como delito a nivel europeo, entendiendo la violación como la relación sexual sin el consentimiento explícito de la mujer. Como persona de cultura, con el humanitarismo y la educación como valores, quiero luchar por cambiar la mentalidad en una Europa con la extrema derecha en alza. Quiero luchar por la paz, por las relaciones internacionales, por el respeto de los derechos de los niños y de las mujeres, en una época en la que los asesinatos de mujeres nos han conmocionado. Luchar por las personas con discapacidad, por el respeto al clima y a los animales, por unos significados que parecen lujosos, pero que son el valor de nuestra vida. Valores humanitarios para una Europa y un mundo más justos. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Y cerramos el informativo de hoy, día 16 de mayo, con las imágenes y música del nuevo baile brasileño, el Passinho, que esperamos pueda alegrarles un poco el día. Cabecinha.